Adelante. Ya. Y ahora sí. Que en este caso, el caso de Pedro me hace reflexionar en la misma vida de uno, porque, por ejemplo, uno antes vivía sin Cristo, ya uno ha recibido Cristo, tiene un nuevo fundamento, vive por fe en Cristo, predica a Cristo. Entonces, a veces cometemos el error que si estamos compartiendo o queremos compartir con nuestra familia, que no tiene la misma fe en Él ni lo conoce, entonces a veces no somos firmes, ¿verdad? Puede ser que empecemos a hacer las cosas que ellos hacen o nos hagan una pregunta y no seamos lo firme para en ese momento no haber un conflicto porque nos da lástima, porque lo queremos, no quiero que nos rechacen y podemos caer en eso y nos encontramos haciendo eso, ¿verdad? Que después si un hermano nos ve, nos dice o nosotros mismos, Cristo, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos dice, mira, eso no debías haberlo hecho. Y veo que fue así. Uno, como está en Cristo, lo agradece, ¿verdad? Porque reconoce, si está en Cristo y Cristo está en uno lo reconoce y lo que hace es rectificar y ver el error de uno. Y yo lo veo así como Pedro. Amén. Sí, sin duda podemos usar el caso de Pedro en esta historia como un asunto de sobre todo estar firme en nuestras convicciones y de no dejarnos arrastrar por el qué dirán, ni para una cosa ni para la otra. Es decir, ni podemos acceder a peticiones de la gente que no es cristiana para que hagamos cosas que desagradan a Dios por el qué dirán. No, porque mi familia, por ejemplo, me pidió que fuera el padrino o la madrina de una hija y voy a tener que ir a una iglesia católica y participar de un rito que yo sé que no es bíblico, pero es que imagínense, ellos han sido familiares míos tan cercanos, se van a herir, se van a ofender. Bueno, se tendrán que ofender si no entienden lo que tú le vas a explicar. Mira, yo amo a tu hija, yo los amo a ustedes son para mí importantes, pero la Biblia enseña que el bautismo es para las personas que han creído en Cristo y un niño es inocente, un niño no va al infierno si se muere, un niño es inocente hasta el día que comprenda que es un pecador y por lo tanto él no puede ni debe ser bautizado porque el bautismo es un testimonio de aquel que ha dejado su vida vieja para seguir a Cristo. Por lo tanto, yo como creyente ahora no entiendo ni acepto el bautismo de los niños y no te puedo acompañar. No, pero ¿cómo es posible? Si se molesta por eso, tendrás que pagar el precio. Pero pongámoslo también al revés. No puede ser, ¿verdad? Que nosotros entonces, ahora, porque, ¿qué te digo yo? Eh, Fui a una fiesta de esos mismos familiares, donde estoy compartiendo con ellos y estando allí, pero como pasó por el frente un hermano de la iglesia y me vio sacando algo del carro en la fiesta y adentro está la fiesta prendida, yo le diga al pastor o le diga al hermano, no, es que lo que pasa es que vine fue a hacer un delivery aquí, pero yo no estoy ahí. O sea, no podemos, tenemos que ser de una sola pieza. Si yo creo que no debería estar en esa fiesta, me debe importar muy poco si el pastor me ve o no. No debo ir a la fiesta. Y si siento la libertad en Cristo de estar en esa fiesta, compartir con la gente, aunque no participe de lo que ahí se esté haciendo, y pasa un hermano o el pastor de la iglesia, sí, pastor, estoy aquí porque estoy compartiendo con una familia, pero yo no. Y ya está. No sentir que la religión es la que me manda a mí. Yo tengo libertad en Cristo y sobre todo, como dijiste tú, tener la confianza de que es el Espíritu Santo el que me dice y el que me reprende y el que me lleva a saber si estoy haciendo algo malo o bueno. Xiomara, creo que querías decir algo. Miren, vamos a llevar esto hasta las 8. Faltan 6 minutos. A mí me encanta que me hagan preguntas, ¿verdad? Y que conversemos, pero yo sé que hay algunos que quizás tienen que retirarse. Entonces, vamos a llevar esto hasta las 8, Xiomara. Después vas tú, Mariela. Xiomara, tienes que abrir el micrófono. Ya. Ahora sí. Que Después uno no puede y después, comparar. perdón. Xiomara, Sí. después Mariela y Selena. Así que tenemos que ser muy breves en lo que vamos a decir para que nos echen. A mí me parece un ejemplo que uno no puede comparar nuestra vida como un ejemplo, como con respecto a lo que decía Nayansi, a lo que hizo Pedro, porque en realidad él como tal no pecó, es lo que, porque los judíos estaban haciendo su forma de vivir, que eran ellos, y los gentiles su forma de ellos. Pero sí nosotros sí tenemos que tener en cuenta nuestra forma de vivir, porque sí somos testimonios para nuestros familiares, donde quiera que estemos, porque en realidad lo que le pasó a Pedro fue que con los judíos dijo, bueno, ahí me vieron, pero en realidad él no estaba pecando.
pero nosotros sí podemos hacer cosas que sí son mal testimonio para personas que no nos conocen. Entonces, ¿de qué manera ellos van a poder llegar a la vida cristiana si ve que uno, siendo cristiano, la diferencia es que ellos es diferencia de judíos y gentiles? La de nosotros es inconversos y nosotros que somos cristianos. Ve que una diferencia, me parece, con respecto a lo que pasó con Pedro. Ok, Ana Yancy dice que no, pero vamos a darle chance a Mariela y después a Selene. Mariela. Bueno, de verdad que después de todo de lo que vimos hoy, ¿no? La enseñanza es que, como dice el versículo, ¿no? Que el que comenzó la obra la perfeccionará. Pedro muchas veces lo regañó el Señor. Es más, una vez el Señor le dijo, Pedro, Satanás he orado por ti porque Satanás te quiere zarandear. ¿Por qué Satanás le habrá dicho eso a Jesús? No sabemos, pero algo vio en Pedro. Después cuando Jesús les estaba diciendo que iban a padecer cosas y tal, Pedro dice, ajá, ¿y qué con Juan, el que vivía recostado a la costilla del maestro? Esas cosas no debía por qué preguntarla, ¿no? Ahí uno se da cuenta que Pedro era como un poquito salido. Pero después a la final vemos, cuando Pedro va a ser crucificado, que dice, yo no merezco morir como mi maestro. Ya ahí vemos que Dios perfeccionó su obra, ¿verdad? Y lo vimos con Pablo. Con Pablo no vemos que Jesús lo regaña, pero había un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. Y él le decía, muchas veces he rogado a Dios, quítame esto. Pero el Señor le decía, bástate mi gracia. Algo había que Dios decía, en tu debilidad yo me perfecciono. Quédate tranquilito, porque yo sé cómo son las cosas. Yo te hice y yo sé que esto, bástate mi gracia. Entonces, a la final, ¿qué dijo Pablo? He peleado la buena batalla. Entonces, estas enseñanzas nos dicen a nosotros que yo puedo tener mal carácter, o como puedo ser miedosa, o como lo que sea, pero cuando yo me aferro al Padre, ¿verdad? Él va a perfeccionarme hasta, o sea, a lo que Él quiere, pues. Amén. Gracias, Mariela, excelente. Selene. Hola, buenas noches, pastor, y a todos mis hermanos. Y yo quería sí hacer un comentario sobre ese pasaje que estamos hablando. Estamos viendo que en este momento las personas que eran gentiles ya eran convertidas. No eran gentiles sin conocer a Cristo. No, exacto, ya eran gentiles convertidos. El caso es que cuando Pablo empezó a llevar la palabra a los gentiles, hubo una controversia grande que lo vemos en el libro de Hechos, que los judíos estaban protestando porque estos gentiles tenían que cumplir con leyes y cosas así. Y vemos que los tres principales, Santiago precisamente dijo que no era necesario que ellos cumplieran todo, sino que se abstuvieran de ciertas cosas. Entonces yo me imagino que Pedro, cuando estuvo ahí, él entendió eso porque fue uno de los tres que habían dado el ok. Pero como dice Anita, cuando llegaron los otros judíos, él sintió la presión quizá de que qué van a decir de mí, porque sabía que tal vez esos judíos no estaban de acuerdo todavía en que estos gentiles ya podían vivir como ellos creían que era correcto. Y entonces quizá esa presión que sintió Pedro de quedar bien con los judíos fue lo que lo llevó a rechazar a los gentiles. Entonces Pablo lo regaña por eso mismo, porque le dijo, tú no eres íntegro, tú estás haciendo porque tienes la presión de las otras gentes y estás rechazando lo que sí habías aprobado ya. Y yo creo que eso sí, en verdad, a nosotros nos tiene que enseñar que cuando nosotros creemos en algo, tenemos que estar parados en la brecha y sea lo que sea, lo tengo que aceptar. Es algo por lo cual qué bueno que estamos estudiando la palabra del Señor, porque eso nos ayuda a seguir lo que dice la Biblia, no lo que dice fulanito, menganito, la presión de la sociedad, que si voy a lucir mejor, que si me van a decir que no lo hice. O sea, tenemos que ir a la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? A eso es lo que yo me tengo que atener.
Amén. Así que nada, ese era mi comentario. Excelente, excelente, Selene. Ana Yancy, ¿querías decir algo más? Martín. El micro. Perdón, Teresa. Dame un segundito, Teresa, porque no sabía que querías hablar. Déjame escuchar a Ana Yancy y después te doy chance a ti. Ana Yancy. No, algo rapidito, que yo lo que quería decir era respecto a lo que dijo Xiomara, es que yo no quise decir, no quise evaluarlo como forma de pecado, ¿verdad? Sino que quise decir que Pedro hasta ahora había dicho que era blanco y ahora dice, bueno, es más o menos puede ser blanco o una cosita así parecida. Entonces Pablo dice que las cosas que, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. En ese momento, todo lo que Pedro había dicho, pues lo estaba tergiversando un poquito. Y eso vamos a decir, no vamos a decir como la vida de nosotros con el ejemplo que puse, quizás vamos a poner el ejemplo que si yo era católica y soy cristiana y viene un católico a hablarme, vaya entonces a decir, bueno, mira, sí, podemos hacer esto. Es más o menos la idea de, vaya, no quiere decir que Pedro realmente pecó, ¿no? Sino Así como es. que Pedro tuvo, vamos a decir, ese desliz, ¿verdad? Así es. Excelente. Teresa, Mira, terminamos contigo. Ok, mira, yo tengo una pregunta. Claro, no es con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Eso me lo puedes contestar cuando tú puedas por el privado o por el grupo. Ok. Porque tengo, o sea, no una duda, sino que por lo menos cuando Juan dice a lo suyo, porque yo hasta no hace mucho creía que decía a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice a los suyos vino y los suyos recibieron. Entonces, quedé así como, pero a lo suyo vino, no, lo que no entiende como dice a lo suyo, cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, quiero saber, o sea, saber qué es lo que quiso decir o qué es lo que quiere decir. Aprovecho para contestártelo brevemente. Ciertamente, Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo, ¿verdad? En singular, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es verdad, la mayoría de los cristianos, incluyéndome a mí, por años creíamos que decía a los suyos, en plural, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero no. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso de a lo suyo? Jesucristo vino, se puede interpretar de dos formas. O vino a hacer lo que tenía que hacer, lo que explica perfectamente Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que dice que Cristo, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y despertando la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, él vino ¿a qué? A lo suyo. Lo suyo fue hacer su papel de redentor, de cordero, de intercesor, de mediador entre Dios y los hombres. Así que podríamos interpretar esa palabra a lo suyo como su objetivo, como su meta. También en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal que Jesús hace, se despide y le dice al Padre, lo que tú me mandaste a hacer, ya lo cumplí. Así que glorifícame ahora a tu lado como la gloria que tuve contigo desde el principio. Lo otro que podríamos interpretar de a lo suyo se podría referir al pueblo de Israel, ya que la siguiente frase dice, y lo suyo, podríamos interpretar a lo suyo como diciendo, él vino a su pueblo, ¿ok? Pero yo me inclino más por lo primero. De todas maneras, el pasaje es otra referencia a eso que expliqué en la clase de hoy. Él vino a salvar a su pueblo Israel. Y como consecuencia de que su pueblo Israel lo rechazó, cosa que estaba profetizada, y de eso va a tratar Isaías 53, que por cierto veo que Carlos Conde se salió. De eso va a tratar Isaías 53, que prometí que lo voy a explicar, a raíz de que los judíos rechazaron al Mesías, entonces él abrió el compás para los gentiles, ¿ok? Por eso dice Juan 1:12, más a los que le recibieron, ¿verdad? Se abrió el compás. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y ya ahí no habla de judíos, habla de todos los que le recibieron, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Respuesta a tu pregunta, yo creo que Juan 1:11, cuando dice a lo suyo,
se está refiriendo, Cristo vino a redimir al mundo, Cristo vino a redimir a su pueblo y los suyos no le recibieron. Eso es todo, eso sería en todo caso la explicación. ¿Ok? Bien, hermano. Ajá. Perdón, ¿ibas a decir algo, Teresa? Sí. Lo que pasa es que eso fue uno de los judaizantes ahorita modernos que escribió en el Facebook, así, el asunto que dice que el evangelio, o sea, que Jesús vino fue a ellos. Entonces yo le dije, bueno, pero es que en Juan, entonces, a los suyos vino y los suyos no recibieron, porque yo suponiendo que Jesús vino a los suyos, o sea, suponiendo que lo suyo es el pueblo de Israel, y suponiendo y aceptando como verdad ese argumento, y vamos a decirle a ese judaizante moderno, sí, Jesús vino a los suyos, vino solamente a los hebreos, perfecto, pero como los hebreos lo rechazaron, como los hebreos le dijeron a Pilato, crucifícalo, y le dijeron, la sangre de él sea sobre nuestros hijos y sobre nuestras generaciones, como los judíos rechazaron a Jesús, entonces dice Romanos capítulo 11, que el Señor injertó a los gentiles en el olivo original. O sea, si alguien pretende vender la idea de que el evangelio es solamente para los judíos y que hay que ser judío y que así yo tenga el apellido mogollón, ahora tengo que ponerme cabullitas y kipás y circuncidarme y no comer cochino porque yo tengo que ser judío, esos son inventos, como dice en mi familia, esos son dibujos de Atanasio, son inventos humanos, ¿verdad? Cristo murió tanto por los hebreos como por los gentiles, así de sencillo. Hermanos, ha sido un placer. Nos hemos extendido demasiado. Gracias por su paciencia, gracias por su tiempo. Que el Señor les bendiga ricamente. Les amo con todo mi corazón y que el Señor les guarde. Que pasen una feliz noche. Igualmente. Amén. Amén. Hasta luego. Chao, pastor. Hasta luego. Chao. Bye. Chao. Dios les bendiga.